¿Qué es peor, ser olvidado por completo o ser recordado por una sola cosa por toda la eternidad? Bienvenidos a un territorio agridulce de la memoria. Hoy no vamos a hablar de los ídolos en la cima de su gloria, sino de aquellos que pagaron el precio más alto por ella. Exploraremos la historia de las estrellas que nos regalaron personajes tan inmortales que terminaron devorando al ser humano que los interpretaba. Hablaremos de la jaula dorada del éxito, de la máscara que se adhiere a la piel hasta volverse el verdadero rostro. Este es un homenaje a los grandes actores y actrices de nuestra época de oro que, para nuestro deleite, quedaron atrapados para siempre en un mismo papel. Nos hicieron reír, nos hicieron odiar, nos hicieron sentir, pero en el proceso, quizás, perdieron una parte de sí mismos. Porque el público, una vez que ama a un personaje, rara vez perdona al actor por intentar ser alguien más. Quédense conmigo en este viaje profundo y revelador, porque vamos a desentrañar el sacrificio que se esconde detrás de la sonrisa, del ceño fruncido y de la eterna compañía. Esta es la historia de los prisioneros más queridos de nuestro cine. Comenzamos con el caso más extremo, el más sobrecogedor, el ejemplo definitivo de lo que significa fusionarse con un personaje hasta desaparecer. Hablamos de Sara García, aunque ese nombre casi se siente incompleto. Para millones de personas, para generaciones enteras, ella no era Sara García. Ella era, y siempre será, la abuelita de México. Piensen en ello por un momento. Cierren los ojos e imaginen a la abuela ideal del cine. ¿Qué ven? ¿Ven su rostro, verdad? Ven su cabello cano perfectamente peinado en un moño, sus lentes, su caminar lento pero seguro, su voz que es a la vez regaño y consuelo. Ese arquetipo no existía en nuestro imaginario colectivo con esa fuerza antes de ella. Ella no interpretó a la abuela. Ella inventó a la abuela. Nacida un 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz, Sara Aniceta García Conde de los Reyes vivió una vida marcada por la tragedia desde el principio. Perdió a casi toda su familia a una edad temprana. Quizás ese dolor primigenio forjó en ella un carácter de acero, una disciplina férrea que la llevaría a tomar las decisiones más radicales de su carrera. Inició en el cine mudo, y ya en sus 30s y 40s comenzó a aceptar papeles de madre. Pero el punto de inflexión, el momento en que su identidad comenzó a desvanecerse para dar paso al mito, fue en el año de 1934. Para interpretar a una anciana en la obra de teatro Mi rival, Sara García, con apenas 39 años, tomó una decisión que hiela la sangre por su compromiso artístico. Se mandó a sacar 14 dientes sanos para que su rostro luciera más avejentado y convincente. Repito, con 39 años, una mujer en la plenitud de su vida, se mutiló voluntariamente para poder interpretar a una anciana. Este no fue un simple truco de maquillaje. Fue un sacrificio de sangre, un pacto irreversible con el personaje que la definiría. A partir de ahí, ya no hubo marcha atrás. Había cruzado un umbral del que nunca regresaría. En 1940, para la película Allá en el Rancho Chico, consolidó su imagen. Pero fue en Los Tres García, de 1947, donde se convirtió en leyenda. Su papel como la abuela Luisa, con esa mezcla de autoridad, ternura y picardía, domando a 3 nietos tan salvajes como Pedro Infante y Abel Salazar, la catapultó al estatus de ícono nacional. Desde ese momento, Sara García dejó de ser una actriz que interpretaba a una abuela para convertirse en una abuela que, de vez en cuando, interpretaba otros papeles menores. La vimos en más de 150 películas y en la gran mayoría era la matriarca, el pilar moral, la figura entrañable. Películas como La tercera palabra o El inocente junto a Pedro Infante la cimentaron en ese rol. El público la amaba tanto en ese papel que se negaba a verla de otra forma. La industria, oliendo el éxito, tampoco se arriesgaba. Ella misma, con una inteligencia comercial admirable, abrazó su destino. Se convirtió en la imagen del famoso chocolate abuelita, su rostro se volvió sinónimo de hogar, de tradición, de calor familiar. ¿Pero dónde quedó Sara? ¿La mujer? La que no era abuela de nadie en la vida real, pues su única hija, María Fernanda, falleció trágicamente. Quedó sepultada bajo el peso del moño, de los lentes y del amor de un pueblo que la necesitaba como su abuela. Fue un sacrificio supremo. Renunció a su propia edad, a su propia identidad como mujer, para convertirse en la matriarca eterna de todo un país. Su rostro es, quizás, el más reconocido de México después de los héroes de la patria, pero es el rostro de un personaje, no el de la mujer que lo sacrificó todo por él. Si Sara García fue la encarnación del bien y el calor familiar, en el extremo opuesto del espectro moral se encontraba un hombre cuyo rostro se convirtió en sinónimo de maldad, traición y villanía. Hablamos del gran Carlos López Moctezuma, el villano por excelencia de la época de oro.
Nacido en la Ciudad de México un 19 de noviembre de 1909, Carlos López Moctezuma no tenía la apariencia del típico galán, pero poseía algo mucho más potente, una presencia magnética y una mirada capaz de traspasar la pantalla y helar la sangre del espectador más valiente. Su carrera despegó en los años 30 y rápidamente los directores descubrieron su extraordinario talento para interpretar a personajes despreciables. Su consagración como el villano número uno de México llegó con películas que son joyas de nuestro cine. En Campeón sin Corona, de 1946, su interpretación del manager explotador y cruel es antológica. Logra que el público lo odie con cada fibra de su ser, un testimonio de su inmenso talento. Luego vendría Río Escondido, de 1948, junto a María Félix. Su papel como Regino Sandoval, el cacique tiránico y abusivo, es una de las representaciones más poderosas del mal en la historia de nuestro cine. Su ceño fruncido, su voz áspera, su manera de caminar, todo en él transpiraba peligro. El público salía del cine queriendo hacerle justicia por propia mano. Trabajó en más de 200 películas y en la inmensa mayoría, su papel era el del antagonista. Fue el usurero, el político corrupto, el asesino a sangre fría, el traidor. Películas como Padre Nuestro, El hombre de papel o Así se quiere en Jalisco lo solidificaron en ese molde de acero. El molde del villano perfecto. Pero aquí es donde la historia se vuelve una tragedia silenciosa. Porque detrás de ese rostro que inspiraba odio, se escondía un hombre completamente distinto. Quienes lo conocieron en la vida real lo describían como un caballero. Un hombre culto, amante de la literatura, políglota, un esposo devoto y un padre de familia ejemplar. Un hombre amable, de conversación agradable y de un trato exquisito. Imaginen la paradoja. Imaginen vivir una vida donde tu rostro, tu propia cara, es percibida por millones como un cartel de Se Busca. Imaginen ser un hombre bueno, atrapado para siempre en la reputación del monstruo que interpretabas con tanta maestría. El éxito de Carlos López Moctezuma como actor fue tan grande que canibalizó su identidad como persona ante el público. Su tragedia no fue la falta de reconocimiento, al contrario, fue el exceso de un tipo de reconocimiento muy específico. El público no quería verlo en otro papel. Cuando intentó hacer comedia o interpretar a un hombre bueno, la gente no lo aceptaba, se sentía extraña, casi traicionada. Habían pagado su boleto para odiar a Carlos López Moctezuma, y él, como el gran profesional que era, les daba exactamente eso. Quedó prisionero de su propio talento, encarcelado en el gesto adusto que lo hizo famoso. Nos regaló a los villanos más memorables que hemos tenido, villanos necesarios para que los héroes como Pedro Infante o Jorge Negrete pudieran brillar. Pero en el proceso, el rostro de un buen hombre se convirtió en la máscara eterna del mal. Hay jaulas que no están hechas de acero, sino de risas. Hay prisiones construidas con el aplauso del público que, sin querer, exige siempre lo mismo. Esta es la historia de un hombre que era un universo de talento, un verdadero hombre del Renacimiento, pero que para el gran público quedó inmortalizado principalmente por sus personajes cómicos, entrañables y a menudo, torpes. Hablamos del inmenso, del multifacético don Joaquín Pardavé. Nacido en Pénjamo, Guanajuato, un 30 de septiembre de 1900, Joaquín Pardavé y Bernal llevaba el espectáculo en la sangre. Provenía de una familia de artistas de teatro y desde niño pisó los escenarios. Su talento era un océano sin fondo. Era un actor extraordinario, pero esa es solo la punta del iceberg. Pardavé fue un director de cine exitoso, un guionista con una pluma afilada y, quizás su faceta más sorprendente para muchos, un compositor musical de una sensibilidad exquisita. Canciones como Negra Consentida, Falsa o Varita de Nardo son joyas del cancionero popular mexicano, piezas llenas de melancolía y romanticismo que revelan un alma profunda y poética. Sin embargo, a pesar de toda esta genialidad, el público masivo se enamoró de una faceta muy particular de su talento, su vis cómica. Con personajes como Don Susanito Peñafiel y Somellera, el solterón millonario, hipocondríaco y tacaño de la película México de mis recuerdos, Pardavé creó un arquetipo que se volvió icónico. Su manera de hablar, sus gestos de exasperación, su caminar nervioso, todo en él provocaba una carcajada instantánea y cariñosa. Películas como El Baisano Jalil, donde interpreta al inmigrante libanés generoso y trabajador, o El Gran Macaquicus, lo consolidaron como uno de los pilares de la comedia mexicana. El público lo adoraba. Su nombre en un cartel era garantía de risas y de pasar un buen rato. Y él, por supuesto, aceptó ese cariño y lo cultivó. Pero aquí yace la paradoja. El genio, el compositor de boleros desgarradores, el director que entendía el drama a la perfección, quedó un tanto opacado por el comediante. La risa del público fue tan estruendosa que a veces no dejaba escuchar la música melancólica que también habitaba en su interior. No es que Pardavé no fuera reconocido.
Fue inmensamente popular y querido. Pero su imagen pública quedó simplificada, reducida a la de don Joaquín, el señor simpático que nos hacía reír. Su caso es el del artista cuyo talento era tan vasto y diverso que el público, por comodidad, eligió quedarse solo con una parte, la más accesible, la más inmediata. Joaquín Pardavé no estaba atrapado en un solo personaje, sino en un solo género, la comedia. Y aunque era un maestro en ella, esa maestría proyectó una sombra sobre sus otras, y quizás más profundas, habilidades. Fue un genio que nos hizo reír a carcajadas, pero su historia nos deja con una pregunta melancólica: ¿cuántas otras maravillas nos perdimos de él, por pedirle siempre que nos hiciera sonreír? Toda gran estrella necesita a alguien que le sostenga la luz. Todo héroe necesita un compañero leal. En la época de oro, ese compañero, ese amigo inseparable, ese patiño perfecto, tenía un nombre y un apodo que se volvieron leyenda: Fernando Soto, mejor conocido por todos como Mantequilla. Nacido un 15 de abril de 1910 en la Ciudad de México, e hijo del también famoso comediante Roberto El Panzón Soto, Mantequilla estaba destinado a ser una figura clave de nuestro cine, pero no como protagonista. Su don no era el de ser el centro de atención, sino el de hacer brillar a quien tuviera al lado. Su físico, su carisma, su increíble habilidad para la comedia física y verbal, lo convirtieron en el actor de reparto por excelencia. Y encontró su pareja perfecta en el ídolo más grande de todos, Pedro Infante. Juntos formaron una de las mancuernas más entrañables y exitosas de la historia del cine. En la trilogía inolvidable de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, Mantequilla es simplemente esencial. Su personaje, Antonio, es el amigo incondicional, el que siempre está ahí, en las buenas y en las malas. Su química con Infante era tan natural, tan genuina, que el público realmente creía en su amistad. Su presencia aportaba el alivio cómico, pero también el corazón y la lealtad. Lo vimos junto a casi todas las grandes estrellas. Con Jorge Negrete en Jalisco canta en Sevilla, con Cantinflas en El Mago, con Tintán. Siempre en su papel, el del amigo inseparable, el del compañero de aventuras, el del eterno segundo. Su fama fue inmensa. El público lo reconocía en la calle y lo amaba. Pero su carrera es el ejemplo perfecto del encasillamiento en un arquetipo. Nadie habría ido al cine a ver una película protagonizada por Mantequilla. El público lo quería en el lugar que le había asignado, al lado del héroe, apoyándolo, haciéndolo lucir mejor. Su jaula no era un personaje, sino una posición en el universo cinematográfico. La posición del eterno Patiño. Y aunque interpretó ese papel con una dignidad y un talento que lo elevan a la categoría de maestro, es imposible no preguntarse si en su interior existía el deseo de ser, al menos una vez, el que se quedaba con la chica, el que salvaba el día. Fernando Mantequilla Soto fue un pilar fundamental de la época de oro. Sin él, muchas de las películas que amamos no serían lo mismo. Su legado es el de la generosidad actoral, el del hombre que entendió que su gloria consistía en ser el mejor segundo. Un papel noble, sin duda, pero un papel que, por definición, nunca le permitiría ocupar el primer plano que su enorme talento quizás merecía. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que este fue un sacrificio que valió la pena? ¿O fue el precio más alto que un artista puede pagar por la fama? Piénsalo bien. ¿Qué otro actor o actriz de nuestro cine crees que quedó atrapado para siempre en su personaje, viviendo en una jaula dorada para nuestro entretenimiento? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Porque esta es una herida que, de alguna manera, como público, todos ayudamos a crear. Hablemos de ello.